Bueno, muy buenos días, Ovidio, y gracias por participar en estos eventos, en Muy los cuales buenos días vamos, y muchas gracias. nos interesa muchísimo tu opinión y tu punto de vista de cómo podemos salir de esta crisis, que como sabes el año pasado fue muy fuerte, el PIB de Balear cayó en un 27% y en general se está dando una situación muy ahogante para los empresarios medianos y pequeños. Y básicamente lo que queremos tener es, desde la perspectiva, desde las grandes empresas como es la tuya, qué se puede hacer y también, bueno, que nos cuentes un poquito del grupo Logitravel y qué, qué consejos le darías a la parte público-privada o público para poder hacer viable una solución a esta crisis. Muy bien, lo dicho, muchas gracias y a ver si puedo aportar algo, ¿vale? Yo diría que nos encontramos al final de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, después ya veremos la otra. Yo creo que hay que disfrutarla y hay que aprovecharla. Yo creo que en este final de crisis aparecen cosas muy diferentes, aparecen muchas oportunidades y aparecen muchos riesgos constantemente. Entonces yo voy a... la primera cosa importante es que hay un nivel de endeudamiento muy grande. Endeudamiento de las familias, endeudamiento de las empresas, endeudamiento del sector público. Entonces, lo primero y más importante, que en este caso me dices del tema público-privado, es que hay que ser muy flexibles. Desde la administración deberían ser muy flexibles porque puede haber empresas que sean capaces de pagar este endeudamiento en 2 años, pero otras a lo mejor necesitan 8. Entonces, lo primero que pediría es que hay que ser muy flexibles con esta deuda que se ha creado. Demasiado triste es que tengamos que trabajar 2 años o 8 años en pagar una deuda del 2020, pero desde luego lo primero es tranquilizar a las empresas rentables, empresas que tienen beneficio, de que si tienen beneficios van a poder pagar tranquilamente, cómodamente. Esto es clave, porque ahora nos vamos a enfrentar a un periodo donde va a empezar la devolución de intereses, devolución de principal, perdón, y entonces hay que llevar mucho cuidado. Esto es lo primero que creo que hay que tener en cuenta. Después también a todo lo que es el sector público, si tuviese que pedir algo, sería que hay una condición que están poniendo que es bastante dura, y es que toda la gente que ha hecho ERTES, que prácticamente son todas las empresas de este país, o por lo menos de esta comunidad, ahora algunas van a tener que hacer un ERE, pero no pueden hacer el ERE porque entonces tienen que devolver la parte de entonces puede ocurrir que empresas rentables se encuentren con un problema de necesidad de reestructuración y como no pueden, no van a poder ser rentables. Entonces, ahí debería de estudiarse mecanismos de flexibilización de estos dos temas, porque lo que hay que garantizar al máximo como comunidad y como país es que el mayor número de empresas que tienen viabilidad económica puedan salir de este momento, puedan volver a generar beneficios, a generar empleo, y esto es las dos cosas que para mí son muy relevantes, Correcto. porque ahora estamos al final, y el final va a ser una salida en K. Va a haber muchas empresas que caigan y otras que reboten. Hay que Correcto. intentar minimizar el impacto, y esto es lo que pediría a la Administración sobre todo. Vosotros, desde la perspectiva como una de las grandes OTAs de España, o la más grande de España, ¿cómo veis 2021? ¿Cómo veis esta... ¿Qué viene? Mira, yo me apunto a una corriente, y además lo estoy viendo día a día, que dice que hay tal ansia de volver a recuperar el mundo que tuvimos, hay tantas ganas de viajar, de ir a restaurantes, de consumir, que va a haber una explosión de demanda este 2021. Creo que va a ser un verdadero desborde por parte de la demanda. Creo que ahí, esta es otra cosa muy importante que las empresas tienen que tener, y es que vamos a pasar de 0 a 100 en 3 segundos.
Entonces Claro. va a haber desborde de demanda, pero la oferta tiene que ser capaz de absorberla. Entonces, este 2021 creo que va a ser muy positivo. Creo que va a ser muy positivo el verano, a partir de junio, muy, muy positivo. Y creo también que el otoño va a ser también un buen otoño, evidentemente, si la temperatura, pero independientemente, yo creo que la demanda este año va a ser muy alta, porque hay mucha demanda retenida, hay muchas ganas, y preguntes a lo que preguntes. Y además te diría que cada noticia positiva que sale, cada noticia positiva, prácticamente genera un incremento de ventas, pero además lo ves de un día para otro. Es decir, dicen que cómo está, qué bien está yendo la vacuna en UK. Bueno, pues genera incremento de ventas. Dicen que cualquier cosa, hay muchísimas ganas y esto va a ocurrir. Lo que pasa es que hay que estar preparado porque no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo. Esto es lo que pensamos. Otra cosa es el 2022, porque este exceso de demanda, con una economía extremadamente endeudada, que tendrá que pagar la deuda cuando se pase las ganas, cuando la gente se ha dado los premios, después viene la triste realidad, que es pagar todo. Pero ya veremos cuando llegue el 2022. Vamos a aprovechar el 2021, que yo creo que va a ser bueno. Qué bien. Y desde la perspectiva, digamos, público-local, es decir, gobierno balear, ¿qué le dirías, qué le pedirías a lo que es la parte local? Que también vemos los empresarios muchos en quejas, con manifestaciones y obviamente pidiendo que lo que tú bien decías antes, flexibilidad y también otros tipos de ayudas, ¿no? Si hablamos de Mallorca o de cualquiera de las islas de nuestro archipiélago, yo creo que la clave es enfocar. Nosotros, a diferencia de otras zonas de España, o otras zonas turísticas, nosotros tenemos una peculiaridad, y es que somos una isla. Y la isla está necesitada de conectividad. La clave es la conectividad. Entonces, lo que yo pediría a lo que sea al gobierno, o pediría a la parte pública, es que no hace falta hacer promoción, no hace falta decir lo que es Mallorca. Mallorca va a seguir siendo el destino preferido por los europeos. Lo que hace falta es movilizar la conectividad, ir a por las low cost que vuelvan, ir a por los turoperadores que pongan aviones. Y si los pueden poner 15 días antes, mejor que 15 días después. Entonces, todo el dinero debería de ir enfocado a garantizar la conectividad cuanto antes y cuanto más, porque si se ponen aviones, el cliente va a venir. Y si hay que gastarse un duro en apoyar, hay que apoyar al de los aviones, que es el que te trae la plaza. Y después aquí sabemos manejar a los clientes y nuestros hoteles saben moverla. Pero lo que le diría a la parte pública es que tenemos que favorecer la conectividad y desde luego no quitar cuanto más tasas mejor, pero sobre todo, conectividad. Esa es la clave. Si tuviese que decir una. Muy bien. ¿Y ves, vuestra empresa opera también en otros países europeos, en Italia, en Grecia, en otros países también? ¿Qué diferencias positivas harías de resumen de, mira, de aquí sacaría esto, de este lugar sacaría esto, así muy a lo pronto? Me ¿no? encanta que me hagas esta pregunta. Mira, yo, por ejemplo, para mí un país que lo ha hecho muy bien en el 2020 es Italia. Italia ha tenido, para mí, dos decisiones que han favorecido mucho la continuidad de las empresas. La primera es subvención a fondo perdido a empresas que ganaban dinero el año anterior para poder subsistir. Nosotros en Italia no hemos tenido pérdidas, no hemos tenido beneficio, pero no hemos tenido pérdida porque el gobierno ha apoyado. Y lo ha apoyado con subvención directa, que yo no es que sea partidario de esta medida, pero la verdad es que ha venido muy bien. Pero sobre todo ha apoyado también con una cosa que es muy simple, los vouchers. Los vouchers al cliente, el cliente italiano que quería viajar, compraba en una agencia italiana e iba a un hotel italiano, tenía un voucher por parte de la administración de que esto es clave. En este país y en este momento, lo que es la demanda local
es muy relevante, muy importante, y medidas para favorecer que el español viaje, que viaje a un destino en España y que esté subvencionado, eso nos daría muchísimo. Nosotros aquí además tenemos un programa que es el Inserso, la tercera edad que va a estar vacunada en España en el mes de mayo, va a estar muy vacunada, prácticamente va a estar 100%. Tenemos un programa hiper eficiente, pues el Inserso tenía que haber estado en la calle, tenía que haber salido los pliegos ya, y tenía que estar en la calle desde el día 1 de mayo. ¿Por qué? Porque por cada euro que el gobierno subvenciona en el programa del Inserso va a recibir mucho, porque se van a abrir hoteles, se va a generar empleo, va a haber consumo, y eso es pura vida, eso es puro arranque. Necesitamos que se arranque. Entonces, programas como el del Inserso es fantástico. Italia puso el voucher, que fue un desastre. O sea, operativamente fue un desastre, pero es igual. El italiano tenía un dinero donde antes costaba 800, le costaba 400, podía ir a un hotel y facilitó mucho. Y tuvimos una ocupación durante varios meses muy buena en Italia, con demanda interna. En España, más en Mallorca, dependemos de los de fuera, es verdad, pero también tenemos una demanda interna muy importante, y si nos cortan la salida a determinados países, esa demanda es ideal canalizarla hacia nuestros propios hoteles. Nosotros no tendremos lleno este año seguramente. Cosas como mover la demanda interna hacia ahí sería muy positivo. Esto es una cosa que además tenemos el mecanismo. Vosotros también, como estáis en la parte online, por así decirlo, tenéis lo que en mercados llamamos información privilegiada de qué busca la gente y qué quiere la gente, el demandante, para poder arrancar, ¿no? Básicamente, y desde dónde y desde qué países se está buscando el poder entrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, hacia qué mercado enfocarías la cara también del tema balear? A ver, yo creo que esto no va a cambiar. Es decir, los mercados emisores son los que son y seguirán siendo los que eran. Alemania, UK representa un porcentaje muy alto de nuestra, y va a seguir. Entonces, lo que sí que, en cuanto el tema sanitario se resuelva, esto va a volver. Lo que sí que es importante también es que durante la pandemia está habiendo un cambio de la intermediación, un cambio muy importante. Es decir, los mercados van a ser los mismos. Lo que ocurre es que así como antes venían con turoperación un porcentaje muy elevado, ya antes de la pandemia empezó a cambiar esto, pero después de la pandemia va a ser todavía más agudo, es que cada vez las low cost van a representar mucho más, cada vez el porcentaje, cada vez el cliente va a querer coger un vuelo, un hotel, un coche, lo que sea. Entonces el cliente individual cada vez va a ser más relevante, habrá que ir a por él. Las OTAs ganarán tracción en este sentido en todos los mercados, y el cliente va a ser mucho más digital, va a ser mucho más aquí te pillo, aquí te mato, es decir, aquí y ahora. Y entonces yo creo que los mercados no van a cambiar, lo que sí que va a cambiar es el cliente. El cliente, y como el cliente va a cambiar, va a exigir que la oferta, el hotelero, el receptivo, que la oferta cambie. Es decir, el hotelero que antes vivía de un contrato con uno o dos hoteles, con uno o dos turoperadores, se puede olvidar, va a tener que distribuir el share entre sus players, va a tener que distribuir entre muchos más, va a tener que ser capaz de tener, sí, la turoperación tradicional, pero le habrá bajado muchísimo, va a tener que hablar con Bedbank o turoperadores de Solotel, va a tener que meterse en algunas OTAs de los países clave, es decir, va a tener que hacer, y sobre todo va a tener que hacer una cosa que muchos no están acostumbrados, y es que va a tener que hacer yield, va a tener que estar preocupado constantemente del precio. El precio no es algo que se fija para todo el año, o sea, el yield es algo que se fija para mañana. Será como la bolsa, ¿no? Exacto, es que es así. Entonces, ahí viene un cambio generado o acelerado por la pandemia, acelerado más que generado, acelerado, que la oferta, los hoteleros van a tener que adaptarse, y mucho, y esto va a ser bastante traumático, sí, ¿no? desde mi punto de vista, y requiere estar muy digitalizado. O sea,
básicamente innovación tecnológica, innovación también de busca de diferentes sources, ¿no? De enfoques. El tema es tener la empresa suficientemente digitalizada como para ser muy flexible tanto hacia el canal de distribución, que para mí es lo que más va a cambiar y lo que más va a ser relevante durante este año y el que viene, pero también esa digitalización tiene que llegar a todo lo del hotel, es decir, tiene que ser capaz el cliente cuando va al hotel ya no va a querer tanto hablar con recepción, preferirá hablar de otra manera. Entonces, la digitalización de los procesos, la digitalización de los contenidos y ser capaces de ponérselo al cliente de una manera fácil va a ser muy relevante, seguro. Entonces, bueno, para ir resumiendo, lo que has dicho, a ver si lo entiendo bien, sería tener flexibilidad como parte del gobierno para poder dar, digamos, digamos, para dar facilidades para lo que viene en el corto plazo y mucha flexibilidad empresarial para buscar nuevos sources de contratación. ¿Y qué más? Un último, bueno, te exprimo un poquito más. Bueno, yo diría de que hay que, al gobierno, lo que tú has dicho, flexibilidad a la hora del pago de intereses y flexibilidad a la hora de, bueno, un poco lo que hemos hablado. Hay que adaptarse al cambio de lo que es la distribución. El cambio de la distribución es lo que más va a inferir y por tanto hay que estar atentos para aprovechar esto. El cambio en el cliente. Todo, es decir, desde el punto de vista de la administración lo que hemos dicho, pero desde el punto de vista empresarial lo que va a exigir es tamaño. Es decir, la digitalización es cara. El acceder directamente a players no lo hace cualquiera. Entonces, va a ser un reto muy grande por parte de, digamos que va a haber como dos ligas, ¿no? Los grandes, que todavía van a hacerse más grandes, va a haber procesos de consolidación, procesos de fusión o bien de compra de grandes players, lo estamos viendo. Nosotros, pero va a haber para adquirir el tamaño y sobre todo adquirir, porque claro, las inversiones que puedes hacer tienes que dividirlas por mucho y van a ser grandes. Y los pequeños van a tener que ser muy creativos a la hora de buscar partners o bien consultoras o bien asociaciones o bien para que les permita, a pesar de tener una dimensión pequeña, poder tener una visibilidad muy grande. Pero tanto unos como otros, independientemente del tamaño, la digitalización es clave. Hay que elegir como foco la digitalización, porque es lo que te va a dar lugar a la flexibilidad. Sin digitalización no podrás ser flexible. Perfecto. Bueno, pues este es el resumen que nos da Ovidio. Andrés, muchísimas gracias, Ovidio, por estar con nosotros. Y flexibilización de parte del gobierno, copiar lo que otros hacen bien, y por tercero, digitalizarse, actualizarse tecnológicamente y poder dar una nueva perspectiva al crecimiento futuro que viene desde la crisis. Muchas gracias. Gracias.